Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? No se asusten, están hablando con la misma persona de siempre. Gracias por acompañarnos como cada viernes, no solamente a través del televisor, sino también a través del canal de YouTube, a través del cual siempre, como siempre les pedimos, que se suscriban, que compartan nuestro contenido, que activen las notificaciones para que sepan cuando esté llegando un nuevo video de parte nuestra y que también nos sigan en el resto de las plataformas virtuales que tenemos a disposición, que en este momento deben estar apareciendo en pantalla. Desde ya les recordamos que estamos siguiendo el seminario de Apocalipsis, ¿sí? Y que en este caso vamos a empezar a profundizar un poco más con relación a los sellos del Apocalipsis, que si quienes vieron el programa del licenciado Rubén deben estar al tanto. Mientras vamos profundizando con el programa, le damos la bienvenida a Matías López, quien nos va a estar acompañando en la explicación de cada uno de los textos bíblicos. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Estamos ya avanzados en el seminario de Apocalipsis y como siempre le decimos muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que compartan este contenido con todos para que podamos pronto alcanzar al mundo entero y Cristo venga a buscarnos lo antes posible. El tema de hoy tiene que ver con una explicación acerca de preguntas y respuestas de lo que se vio el tema pasado, así que si no lo viste, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí está todos los programas a tu disposición para que puedas ver y rever las veces que sean necesarias. Y si así todo te queda alguna duda, no tengas dudas en consultarnos y nosotros podemos aclarar y profundizar y así poder crecer como hijos de Dios, como cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Johnny? Si sin más vueltas vamos a la primera pregunta. Así es. La primera pregunta que en programas anteriores hemos visto es ¿qué es la apostasía? Y estas primeras dos preguntas nos van a ayudar a sentar las bases para desarrollar el programa y podríamos decir, el énfasis que le vamos a dar a la interpretación de todo lo que viene más adelante. Y en este caso, no vamos a leer ahora un texto bíblico, sino una definición de diccionario que dice lo siguiente. De acuerdo a la definición de Oxford Language, la apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Entonces, para que haya una apostasía, primero tiene que haber una creencia instaurada. Quiere decir, para yo poder apostatar, primero tengo que creer en algo. Puede ser una creencia religiosa o política. Entonces, eso tenemos que entender primero. Para apostatar, alguien que apostata es alguien que primero cree, pero después renuncia a su creencia. Nadie puede apostatar sin haber creído antes. Y vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Dónde se originó la apostasía? Y para eso tenemos que leer la Biblia y ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En estos dos textos encontramos el comienzo de la gran apostasía. Por ahí nosotros creímos que la apostasía o la rebelión empezó en la tierra a través de Adán y Eva, pero no. A través de Adán y Eva el pecado y la apostasía entró en el mundo. Pero ¿quién fue el generador donde se originó? Y esto es un misterio, el misterio de la iniquidad. Nadie sabe por qué en Satanás, por qué en este querubín grande protector se generó esta apostasía. Y como quedamos desde un principio que primero había que creer para poder luego apostatar, Satanás no fue creado por Dios como un ser maléfico o diabólico como es hoy o como escuchamos hablar hoy. Él era un querubín especial, él era el querubín protector que estaba en el monte de Dios. Satanás pasaba tiempo con Jesús, él hablaba con Jesús, con Dios. Tenía trabajos que hacer en su favor y lo hacía. Durante mucho tiempo, no sabemos cuánto porque la Biblia no dice, Satanás fue un ángel especial para Dios.
No especial que era diferente, sino porque tenía un cargo diferente a los demás, era superior en cuanto a los cargos. Y sin embargo, no se sabe por qué, un día, dice la Biblia, se halló en él maldad. Pero sigue diciendo Ezequiel: A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y fíjense que dice a causa de tus contrataciones. Esa maldad que se halló en él, ese pecado que se inició en el corazón de Satanás, no se lo guardó para él, sino que intentó convencer a todos los ángeles del cielo que Dios era injusto, que Dios no era digno de ser alabado. Jesús no podía ser alabado porque era diferente, que sus leyes eran difíciles de cumplir, que su verdad, que la ley de Dios era una ley injusta. Pero no pudo convencer a todos, solo convenció a la tercera parte. Y fíjense que se repite otra vez el título, oh querubín protector. Yo me imagino la tristeza de Jesús al arrojar a Satanás y a sus seguidores, a sus ángeles, a esta tierra. Con un dolor inmenso. ¿Cómo puede ser? Tiempo atrás compartíamos charlas amistosas, pasábamos tiempo juntos y ahora te tengo que expulsar. Si a nosotros nos duele quizás a veces romper relaciones que por ahí no nos hacen bien, o que nos hacen sufrir o que nos traen malos, ¿cuánto más a Jesús que ama incondicionalmente, no? La apostasía comienza con Satanás en el cielo. Luego, a través de Adán y Eva por la tierra. Y desde ahí hasta hoy, esta historia se mantiene. Esta guerra entre el bien y el mal sigue totalmente vigente. Hoy en día tenemos la lucha entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y saben, Jesús le explica a Juan allá en la isla de Patmos cómo iba a ser el futuro de la historia. Hoy nosotros vemos pasado, pero para Juan esto era futuro. Y Jesús le dice a Juan, mirá, la lucha entre el bien y el mal va a seguir hasta que Jesús vuelva. Pero hasta ese entonces, quédate tranquilo que yo no los voy a dejar solos. Les voy a dar unas instrucciones y te voy a mostrar lo que va a suceder. ¿Se acuerdan que el Apocalipsis fue creado a través de visiones? Y Juan escribía. Y la historia continúa. Y ahora vamos a ver la siguiente pregunta para continuar con la historia. ¿Qué le es mostrado a Juan como cuarto sello? Y vamos a tener que leer para eso Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y a esta altura ya nos encontramos con el cuarto jinete, cuarto caballo. Dentro de los 6 sellos, de los sellos tenemos a los caballos, ¿no? Los sellos son 7, perdón. Los caballos son 4. Entonces, este es el último periodo de la historia explicado hacia Juan a través de un jinete con un caballo. Y en este caso, lo que Juan ve era un caballo amarillo, que quien lo montaba, el jinete, ahora no era ni un ángel blanco, ni un ser de luz, ni nada, sino la muerte misma, y cabalga a lo largo de la historia, representando la mortandad que iba a surgir y que iba a seguir este periodo. ¿Pero qué representa? ¿A qué hace alusión? ¿A qué periodo? Bueno, vamos ahora a interpretar y a leer algunos versículos, y para ello, como siempre hacemos, te decimos, ¿no? Vamos a interpretar por qué se utiliza cada parte
¿Y qué? ¿Y qué representa? ¿Por qué? Porque esto no está al azar, ¿no? Para ello, tenemos que ver el simbolismo del caballo. Este versículo ya lo vimos, lo leímos varias veces, pero siempre es bueno repetir para poder entender y poder profundizar también, ¿no? Entonces, para entender lo que simboliza el caballo, vamos a leer Joel 2, 1, 4 y 5. Tocad trompeta en Sión, y date alarma en mi santo monte. Tiemble los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Como te dijimos, esa batalla que comienza con la apostasía de Satanás en el cielo, se mantiene a lo largo de la historia y va a seguir hasta que Cristo vuelva. Hoy en día nos encontramos en medio de un gran conflicto, donde las fuerzas del mal luchan con las fuerzas del bien. Entonces, en este sello, lo que se habla es que estamos en medio de un conflicto. Hay una guerra. Tenemos que estar atentos. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo. Saben, justo hablaba en la semana con un amigo, con un vecino que vive abajo de casa, y acá en Argentina, en la época, en los mediados del 80, del año 80, quizás muchos de los que me están viendo pasaron este periodo, hubo un periodo muy triste con los militares, sus matanzas, ¿no? Pero también hubo un periodo muy triste que fue la Guerra de Malvinas, en el año 82 más específicamente. Y él me contaba que él era chico, pero que en la escuela a donde él asistía, iban los militares y les explicaban qué tenían que hacer en caso de escuchar la bocina de los bomberos. Y cada vez que ellos escuchaban la bocina tenían que tapar las ventanas y tirarse al piso, pero siempre tenían que estar en constante alerta, porque cada vez que escuchaban eso, ellos se tenían que proteger, porque posiblemente una bomba estaría por caer. Imagínense ustedes vivir una vida en guerra. Imagínense lo que están sufriendo hoy las personas en Ucrania. Qué bueno puede salir de una guerra. Y muchas veces pensamos que porque no la vemos no está. Y esta guerra, este conflicto, no es visible, pero sí se puede sentir. ¿Qué vamos a hacer? El color amarillo, o también verde claro o pálido, ¿no? Es un color que es pálido. Cuando te asustás, Johnny, ¿de qué color te pones? Blanco. Blanco, ¿no? No importa qué el grado de la tez que tengas, te pones blanco, ¿no? Lamentablemente cuando una persona muere, la tienen que maquillar porque pierde el color. Entonces, este amarillo, este pálido, hace alusión al color del temor y de la muerte, ¿no? Cuando uno tiene miedo, cuando uno muere, hace alusión a esto, a una gran mortandad. Fíjense, ¿querés leer, Johnny, lo que dice ahí? La enumeración, espada, hambre, muerte y fieras puede considerarse como una descripción del deterioro progresivo de la civilización que viene después de la guerra. Porque después de la guerra, el país queda con lo que queda, con lo que sobra. A ver, yo no pasé ninguna guerra, pero he visto muchas películas documentales que hablan de la guerra. Quizás vos viviste, sobreviviste a alguna guerra, y después de una guerra, todos tienen que hacer lo que sea para poder sobrevivir. Lo mismo pasa con la guerra espiritual que estamos viviendo. Y el texto, el sello, muestra que el Hades es quien lo cabalga, diríamos, ¿no? Saben, el Hades es el lugar de los muertos. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento aparece el Hades algunas veces. En el Antiguo Testamento el equivalente es la palabra Seol o Sheol. Así que el Hades es diríamos, el equivalente griego al hebreo Sheol, que también es
el equivalente al español infierno. Hades, Seol o infierno es lo mismo, es el mismo lugar, el lugar de los muertos. Pero quiere decir que hay un lugar donde los muertos están viviendo. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, así que tienen que estar atentos. Lo que sí podemos decir que la muerte, el lugar de los muertos, Dios tiene el control de ese lugar. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:1, Johnny. ¿Lo querés leer, por favor? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El 2 y el 3, por favor. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, ahí tenemos que entender de que el Hades, Dios tiene el control de todo. Otra cosa, el Hades, la muerte, el infierno, no va a ser eterno. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No va a ser eterno este infierno, ¿sí? Estoy adelantando algunas cositas, pero es importante entender. Dios está al control, Él tiene la llave del Hades. Y en Apocalipsis 20:14, ahí entendemos que esto no va a ser para siempre. ¿Cómo va a ser? Ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, el período que utiliza este caballo, o que Dios utiliza este caballo para representar, lo encontramos en el período que está entre el año 538 y el 1517 después de Cristo. Que no es más que el período de la Edad Media aproximadamente. ¿Sí? ¿Quieres leer, por favor, Johnny, lo que dice ahí? Comienzo de la Edad Media. Año 538, los ostrogodos fueron expulsados de Roma. En el mismo 538 entró en vigor el decreto de Justiniano que le daba al Papa plenos poderes políticos en el occidente. En el año 756 señala la consolidación del poder político papal y el surgimiento de Francia para asumir el papel que le valió el nombre de hija mayor del papado. La Edad Media, ¿sí?, se describe, y una de las principales cosas que la caracteriza es que es un periodo en que la Iglesia Católica, ¿sí?, tiene poderío junto con el Estado. En el año 538 es una fecha especial, porque podríamos decir que ya las últimas tribus bárbaras, que ya vamos a ver un poquito más por qué se le decían bárbaras, son expulsadas de Roma. Quiere decir que ahora el Estado, la Iglesia Católica, se une y le da el poder a la Iglesia Católica, ¿sí? En el 538 también el decreto de Justiniano le da al Papa los plenos poderes políticos en el occidente. Ahora la Iglesia puede hacer y deshacer con la política lo que quiere. La Iglesia puede utilizar, la Iglesia Católica puede usar la política, las leyes, para sus propios intereses. Y ahora, en los textos que siguen, antes de ver el siguiente sello, vamos a ver un poquito de historia para poder entender cómo se cumple esto en la historia. ¿Me podés decir un poquito, Johnny, qué dice sobre Gregorio I, que fue el primer papa medieval? Así es, quien vivió del 540 al 604, o mejor dicho, fue papa durante ese periodo. Llega a ser el símbolo del nuevo mundo en el cual la cultura se institucionaliza dentro de la iglesia dominada por el obispo de Roma, donde se expande el poder papal y se opone al patriarca de Constantinopla, envía una misión a las Islas Británicas, defiende a Roma de los lombardos arrianos y origina el canto gregoriano. Gregorio I fue el primer papa que empezó a instaurar su poderío frente a las tribus y frente a las demás creencias, podríamos decir. Ya con este primer papa, con Gregorio I, que de por sí, y de hecho, el canto gregoriano viene de este periodo y se le pone ese nombre por Gregorio I, empieza a defenderse como
podríamos decir, religión completa y a cargo del Estado. Porque si se dan cuenta, expande este poder, pero también suele ser, dice, llega a ser un símbolo del nuevo mundo. Hay un periodo que cambia, ya no estamos más en la edad antigua, ahora pasamos a la edad media. Y quien acompaña este proceso, ¿sí? Fíjense, la cultura se institucionaliza dentro de la iglesia. ¿Y quién la empieza a dominar? El obispo de Roma. Ya no solo la iglesia católica empieza a tener una preponderancia mayor, sino que ahora no se hace una iglesia católica con diferentes lugares con poder, sino que todo el poder radica en un solo lugar, Roma. ¿Sí? Esto es historia. Fíjense, en el año 610 surge el Islam. ¿Sí? ¿Querés leer, Johnny, por favor, lo que dice ahí? Marcado por estas diversas corrientes, hacia el 610, Mahoma proclama un mensaje nuevo. El juicio de Dios es inminente. No hay más que un solo Dios al que el creyente, en este caso el musulmán, según ellos, debe una sumisión, que es el Islam, una sumisión absoluta. Último de una larga serie de profetas que pasa por Abraham y Jesús, Mahoma tiene la misión de restaurar en Arabia el monoteísmo y de dar a su pueblo en su propia lengua el libro, que es el Corán, que lo iguale a los demás pueblos. En el 610 nace el Islam y empieza una gran guerra ahora entre el islamismo y el catolicismo. Más adelante vamos a profundizar un poquito más. ¿Se acuerdan que hablábamos que a partir de que Adán y Eva cayeron, la apostasía entra al mundo? Y hay una constante lucha entre la verdad y la mentira, entre la ley de Dios y la ley que no es de Dios. Todos estos elementos son artimañas que utiliza Satanás para confundir a su pueblo. Fíjense, ¿y se acuerdan que hablábamos de que Satanás nunca va a ir con algo que sea 100% mentira, sino que va a mezclar la mentira con la verdad? Fíjense, el inicio del Islam mismo, que es más, es la principal contra, podríamos decir, del cristianismo en cuanto a conocimiento y en cuanto a creencia. ¿Sí? Porque es uno de los más importantes en el mundo. Fíjense, no hay más que un solo Dios, lo mismo que dice el cristianismo, tenemos un Dios triuno, y que el creyente le debe sumisión. Y fíjense que ellos creen en Abraham y en Jesús. ¿Se dan cuenta que no es todo mentira? Nada más que a Jesús se le suma ahora Mahoma. Mahoma fue un profeta que vivió en la tierra y que, fíjense, tiene la misión de restaurar en Arabia el monoteísmo. Y en vez de la Biblia, ellos utilizan un libro al que llaman Corán. Ellos no se rigen por la Biblia, se rigen por el Corán. No hay muchas diferencias, sí hay diferencias en cuanto a las doctrinas. Pero recuerden que en medio de este conflicto no es una cosa o la otra, son verdades mezcladas con mentiras. ¿Sí? Y nosotros estamos en medio. Es por eso que tenemos que estar atentos, como en una guerra. ¿Sí? Dios nos llama a velar, a estar atentos, porque no sabemos cuándo va a suceder y cuándo va a pasar. Tenemos indicios. Y la Biblia nos dejó y está clarito. Fíjense, años más adelante, cómo va desarrollándose la historia en la Edad Media. Y ahora con Carlomagno, que él vivió del 747 al 814, y él instauró uno de los reinos más grandes de la historia, luego de lo que fueron los imperios, ¿no? Como Egipto, Medo-Persia, Babilonia, Grecia y Roma, ¿no? Este fue uno de los imperios más grandes de la Edad Media en adelante, podríamos decir. Y fíjense lo que dice Johnny, por favor lee lo que dice ahí sobre Carlomagno. Carlos I, llamado el Grande, más conocido como Carlomagno, era hijo de Pipino el Breve y fue rey nominal de los lombardos, de los francos y emperador de Occidente, título otorgado por el Papa.
reconstruyó el Imperio Romano a fines del siglo VIII, agregándole el término sacro, gran defensor de la Iglesia. Era tan religioso como despiadado con los que combatía. Entre los efectos que produjo en la Iglesia en su tiempo podemos mencionar que organizó la Iglesia en los territorios que le estaban sujetos, instituyó el mandato de pagar el diezmo a la Iglesia para su sostenimiento, convocaba a los concilios, por él la Iglesia estableció una liturgia para consagración de reyes y se transformó, mejor dicho, en un protector de la Iglesia. Carlomagno fue alguien sumamente importante en la historia de la Iglesia Católica, porque él, saben, hasta su periodo no se sabía quién era más importante, si un rey o un papa o un clérigo, ¿no? ¿Qué era más importante, la distinción de rey o la distinción de papa? Hasta su llegada. Carlomagno, fíjense que a través de diferentes coaliciones, podríamos decir, fíjense, dice que llegó a ser rey nominal de los lombardos y de los francos. Los lombardos y los francos eran tribus que ellos decían bárbaras. Le decían bárbaras principalmente porque no entendían lo que hablaban, porque hablaban otro idioma. Pero también se les decían bárbaras porque no creían en Dios. Ellos creían en otro Dios. Por lo tanto, ellos no se bautizaban. Por lo tanto, para ellos, que alguien sea bárbaro tenía que ver con toda persona que no estaba bautizada. Ellos podían creer en su Dios, pero si se bautizaban, eran considerados no bárbaros, podríamos decir, ¿no, Johnny? Era más o menos, a ver, corregime Matías, el equivalente en lo que leemos la Biblia a cómo los judíos consideraban a los no creyentes y les decían gentiles, ¿podría ser así? Exactamente. Y que en el caso de los judíos lo que se le hacía era la circuncisión. Era como la señal de que no eran ya bárbaros. Entonces, Carlomagno, ¿sí?, convirtió a su pueblo, a los lombardos y a los francos, en contra de su voluntad. Ellos no querían. Y Carlomagno fue uno de los principales precursores, podríamos decir, y que instauró el tema de que ahora el Estado tenía que mantener a la Iglesia. Como Carlomagno consideraba a la Iglesia superior y él era un fiel creyente, no le importaba que un papa tenga más importancia que un rey en este caso. Por eso él instauró la liturgia para consagración de reyes, que ahora solamente estaba a cargo del papa. Un rey no podía llegar a ser rey si el papa no lo condecoraba como tal, podríamos decir. Fíjense cómo la Iglesia se empieza a mezclar con el Estado. Y hay que tener cuidado, porque cuando la Iglesia se une con el Estado, todas las leyes, todas las normas de conducta, de qué está bien o qué está mal, pasa a estar en manos de una sola, podríamos decir, de un solo punto de vista. Por eso, en más o menos unos años más adelante, se decreta el Dictatus, que es el decreto del Papa Gregorio VII, y fíjense lo que dice, él establece ciertas normas que son interesantes y que tenemos que leer. Bien, el primer punto del Dictatus dice lo siguiente: la Iglesia de Roma fue fundada solamente por el Señor, de acuerdo al Dictatus. Punto 2. Solo el pontífice romano es llamado universal por justo título. Punto 3. Solo él puede deponer o absolver a los obispos. Punto 9. El Papa es el único hombre a quien todos los príncipes besan los pies. Punto 12. Le está permitido deponer a los emperadores. Punto 16. Ningún sínodo, es decir, concilio general, puede ser convocado sin orden suya. Punto 18. Su sentencia no debe ser reformada por nadie y solo él puede reformar la sentencia de todos. Punto 19. Él no debe ser juzgado por nadie. Punto 22. La Iglesia romana no ha errado jamás y según el testimonio de la Escritura no errará jamás. Punto 27. El Papa puede
ligar a los súbditos del juramento de la fidelidad hecho a los injustos. Interesante, porque una vez que un papa decreta, esto después se vuelve en el común de la gente, en el pensamiento común. Quiere decir que la gente empieza a pensar lo que la persona con más jerarquía les dice que piense. Entonces empieza a nombrar series una y una cantidad de cosas, ¿no? Y fíjense, ahora nadie le puede decir, él no debe ser juzgado por nadie, dice. Interesante, cuando dice que el único que no puede ser juzgado es Dios y que Él nos juzga a todos. Dice que la iglesia no ha errado jamás y no va a errar según dice la Escritura. Los invito a que me pongan en la Escritura dónde dice eso, cuando dice que el único que no falla es Dios y el único que no erra es Él. Fíjense que dice que lo que Él dice no puede ser reformulado por nadie, y solo Él puede reformar a los demás, o sea, Él puede decir qué pensar y qué no. Le está permitido, dice, deponer a los emperadores, y es el único a quien todos los príncipes le besan los pies. O sea, acá hay una clara intención de demostrar superioridad al resto. Entonces, estos decretos, fíjense cómo mezclan la verdad con la mentira. ¿Y en qué va más adelante? Esto desemboca en lo que llamamos las cruzadas. Alguna vez seguramente si vieron alguna película o leyeron o algún documental, escucharon hablar de las cruzadas, pero ¿qué son las cruzadas? Las cruzadas, ¿sí? Ahora vamos a ir leyendo algunas cositas, pero en término amplio, es el recurso que utiliza la Iglesia Católica para recuperar un territorio perdido a lo que ellos conocen como Tierra Santa, que es la ciudad de Jerusalén. Fíjense qué dice el primer párrafo, Johnny, por favor. Alrededor del año 1000, proveniente de Asia Central, apareció el pueblo turco Selyúcida, que comenzó a invadir posesiones que antes gobernaba el Imperio Bizantino. En aquel entonces, el Imperio Bizantino gobernaba casi todo, la época de lo que hablábamos de Carlomagno. Pero fíjense que en 1095, en el concilio de Clermont, en Francia, el Papa, y este nombre cuando lo estudiaba, cuando estaba haciendo la carrera, me quedo, la verdad no sé por qué, Urbano II, ¿no? Un nombre Urbano II me llama la atención. Dice que expuso ante los clérigos y señores feudales, que es más, el feudalismo se instala en la Edad Media, la necesidad de emplear todos los refuerzos para combatir a los musulmanes. Entonces, ¿sí?, el rey le pide la ayuda al Papa, y el Papa, que en ese momento era Urbano II, quien estaba a cargo de la Iglesia, decide ir a la guerra contra los musulmanes. Pero la diferencia es que esta guerra ahora es promovida supuestamente con un objetivo espiritual. Tardaron un año en organizar la primera cruzada, y la primera cruzada se dio en el año 1096. Y fíjense, bajo el nombre, bajo el lema, Dios lo quiere. Deus valt. Dios lo quiere. Dios quiere una matanza de personas. Dios quiere que vayamos a masacrar a las personas sin hablar con ellas. Dios quiere que haya muerte como nunca antes la hubo, era la voluntad de Dios, Dios quería. Dios quiere eso. Fíjense cómo utilizan los poderes religiosos para gobernar y ganar sus propios beneficios. De por sí se arman varios grupos de ataque, y los más conocidos y que ustedes van a conocer, el primero son los templarios, los caballeros templarios, así como el que está en la imagen de la pantalla, ¿no? Siempre con una cruz grande, armados. Y otro grupo también se lo conoció como los hospitalarios. Ellos eran encargados de ir hacia la Tierra Santa, hasta Jerusalén, y poder recuperar el territorio que habían perdido, el territorio que los moros habían quitado.
Y de ahí viene la frase que nosotros hoy conocemos, no hay moros en la costa. Quiere decir, los turcos no nos están atacando. De ahí viene esa frase. Fíjense que dice el siguiente párrafo sobre las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas compañías militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Ahora, ¿Dios quiere esto? ¿Dios quiso estas grandes matanzas a lo largo de la historia? No fue hecho porque sí. Fíjense, las cruzadas sirvieron ¿para qué? Para la consolidación de la autoridad espiritual de los papas. ¿Sí? También ayudó en un incremento del poder temporal de la Iglesia por donaciones y anexión de nuevas tierras, legadas por los cruzados que morían sin dejar herederos. Así que aquellos que iban a las cruzadas a combatir y morían, y tenían un terreno, un territorio, era expropiado por la misma Iglesia. Distribución de las indulgencias a quienes participaban o colaboraban económicamente. Si ellos, los cruzados, aquellos que iban a pelear a las cruzadas, daban plata o colaboraban, o sea, participaban yendo a la guerra o dando plata o financiando la guerra, la Iglesia le prometía que iban a ser salvos. También frenó la expansión islámica sobre Europa. Termina separando lo que es la Iglesia oriental de la occidental. Suele haber más tolerancia ahora religiosa entre los cristianos y los musulmanes. Pero yo te voy a pedir que me leas el último punto. Contaminación de la fe por costumbres orientales y acrecientamiento de las ambiciones materiales. Esto le mostró a la Iglesia que podía ser poderosa, que no tenía que pedir permiso, podía sacar y tomar lo que ellos querían. Díganme, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿No fue la voluntad de Satanás mezclar la verdad con la mentira? Contaminación de la fe con costumbres orientales, dice también. O sea, la fe no pasa a ser algo basado en la Escritura, sino en lo que a ellos les conviene. Fíjense, consecuencias políticas que tuvieron las cruzadas. Prolongación de la vida del imperio de Oriente por 2 siglos más. Se establecieron relaciones más sólidas entre los estados europeos, hubo fortalecimiento por los reyes y aceleración de la independencia de comunas y disminución de poder feudal. Ya estas cruzadas empiezan a debilitar el feudalismo y ahora empieza a haber mayor independencia en comunas. Pero esta no fue la única gran matanza. Hubo otra, la que hoy nosotros conocemos como la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. ¿Qué dice Johnny ahí? Nos muestra claramente la Inquisición uno de los peores efectos de la unión de la Iglesia con el Estado, la intolerancia. Hubo una aplicación de unos 600 años desde el 1217 al 1834, periodo más largo dado en España, y la intención era mantener la fe pura y evitar la herejía. Lo interesante es que la herejía se convertía en un delito de Estado. Y para que queden claro, a lo que ellos llamaban herejía era creer en Dios. Era creer en el Dios basado en lo que dice la Biblia y no en lo que ellos le decían. O sea que un hereje era alguien que estaba dispuesto a estudiar la Biblia y a permitir que su vida la transforme. Aquel que era un cristiano verdadero era considerado un hereje. Y uno de los mayores problemas cuando hay unión entre la Iglesia y el Estado es que uno no puede pensar diferente. Pensar diferente es un delito. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué dice Johnny el siguiente párrafo? La Inquisición nace en el sentido estricto por los años 1220 y 1230, cuando el poder civil y el poder religioso colaboran en la búsqueda sistemática, que es lo que se conoce como inquisito, de los herejes, y en su castigo cuando
Por voluntad del Papa se generaliza esta organización al conjunto de la Iglesia. En ese momento, cuando se habla del castigo requerido, se trata de la muerte por el fuego. El aspecto vindicativo prevalece sobre el correctivo. Quiere decir que pensar diferente era igual a sentencia de muerte. Interesante, pero qué triste, ¿no? Fíjense, Tomás de Aquino escribe, y lo voy a ir leyendo yo porque el tiempo se nos está yendo. Dice, hay dos partes. Primero, por parte de ellos, hablando de los que son herejes, está el pecado, por el que no solo merecieron ser separados de la iglesia, sino aún ser excluidos del mundo por la muerte. Si tales falsificadores y malhechores justamente son entregados sin más a la muerte, con más razón los herejes, al momento de ser convictos de herejía, podían no solo ser excomulgados, sino ser entregados a la justa pena de muerte. Ellos decidían quién merecían vivir y quién no. Por otra parte, la Iglesia está la misericordia para la conversión de los que yerran. Si todavía alguno mantiene pertinaz la Iglesia, no esperando su conversión, se lo separa de la Iglesia. Pero si sigue renegándole, si aún más adelante se lo reniega al juicio, seglar, dice, para su exterminio del mundo por la muerte. No hay derecho a pensar diferente. No hay derecho a estudiar la Biblia. Este es uno de los periodos más oscuros de la historia. Y tenemos en pantalla, unas imágenes que son muy duras. No voy a explicar cada una porque se nos iría mucho el tiempo, pero aserraban a las personas, las encerraban en sarcófagos llenos de cables que los desgarraban. Este de acá abajo creo que es uno de los más tristes y dolorosos, porque eso que ustedes ven lo introducían en los orificios y los hacían abrir. El potrero, que era donde está acá, los ataban y los estiraban hasta que los desmembraban. Torturaban a través de apretar y quebrar los dedos, tanto de las manos como de los pies. Todo por tener una conciencia diferente. Era imposible pensar y era imposible decir que eras cristiano sin que seas torturado. Fue una de las épocas más oscuras en cuanto al conocimiento de Cristo. Los valdenses sufrieron, por ejemplo. Pero sin embargo, las personas se mantenían fieles a Cristo. ¿Por qué? Ya lo vamos a contestar. Pero ahora tenemos que ir al siguiente sello, porque la historia continúa. La siguiente pregunta es, ¿qué ve Juan como quinto sello? Y dice lo siguiente. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y en este periodo ya se acaban los caballos. Dios ahora le explica a través de otros simbolismos que a continuación vamos a poder profundizar un poquito más. Lo que él ve es un altar. El altar es el altar que utilizaba el pueblo judío para hacer los sacrificios. Ya tenemos programas que hablan de esto, pero esto lo vamos a estudiar más en profundidad en unos programas que vienen junto con el licenciado Rubén, así que no se pueden perder. Pero si ustedes quieren, en Éxodo 27 y Éxodo 38, ahí está explicado por qué se lo dibuja de esta manera, por qué se lo representa. Hay un esquema detallado, palabra por palabra, de cómo tenía que ser construido. Pero en este sello lo que se ve, en primer lugar, es sangre. La sangre, dice, de los mártires claman. Todas aquellas personas que hasta el momento habían muerto
solamente por decir que eran cristianos. A lo largo de la historia de las persecuciones sufrieron grandes torturas, pero se mantuvieron firmes. ¿Acaso no va a haber justicia por estos muertos? ¿Acaso no va a haber justicia en este mundo? ¿Por qué sangre? ¿Qué dice Levítico 4:7, Johnny? Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre en el becerro, al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice Levítico 17:11? La sangre era uno de los elementos principales en esto, hay que entender, porque el derramamiento de sangre es importante. Dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el altar, el derramamiento de sangre simbolizaba perdón de los pecados. Hay una tradición judía post periodo de la venida de Jesús que dice, y ellos creían que la muerte de todos, o sea, la sangre de todos los muertos yacía bajo el altar, porque ahí estaba la gloria del Señor, ¿no? Ellos creían que todos los muertos judíos que iban a ser salvos estaban ahí abajo. Y saben, esto hace alusión a que, si bien la sangre simboliza que el derramamiento de Cristo, la sangre que derramó Cristo en la cruz, por vos y por mí nos ayuda a tener salvación, esa sangre que fue derramada por todos los mártires no va a quedar impune. Esa sangre va a tener justicia. Esa sangre va a tener justicia. Y las almas que claman. Y saben, muchos utilizan este texto para decir, que cuando uno muere las almas siguen clamando o están. Tenemos que entender que estamos en medio de un lenguaje simbólico. Si entendemos este pasaje como estas almas que están viviendo de manera literal, tenemos que entender, por ejemplo, que los caballos anteriores también son literales. Que en el cielo se encuentran estos caballos con estos colores y estos jinetes. Estamos hablando en un sistema, en un lenguaje profético, así que hay que entender esto como un simbolismo. Y para eso, Johnny, te voy a pedir que leas uno de los tantos versículos, si quieren después nos envían mensajes y se los profundizamos, en Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todavía no recibieron la promesa, dice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que están muertos están descansando en el Señor, no están en ningún lado. Y por último, las vestiduras blancas. Voy a volver atrás un segundo acá. Entonces dice, se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poquito de tiempo. A todos aquellos mártires que decían, Señor, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas? A ellos se les tiene algo especial. Se les dieron vestiduras blancas y le dijeron que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Y qué significa estas vestiduras blancas? Apocalipsis 19:8, ¿qué dice, Johnny? Y a ella, se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, mientras Johnny busca Apocalipsis 3:15, ¿nosotros podemos realizar acciones justas? Podemos entregarnos a Cristo sin importar las consecuencias. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:5, Johnny? Aquí lo tengo, perdón. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En otras palabras, Jesús le está diciendo a todos estos mártires que su salvación ya estaba asegurada. Dios no va a dejar impune a aquellos que maltrataron a aquellos que decidieron seguir a Cristo. Como así tampoco va a dejar impune a aquellos que murieron en Él. Ellos tienen una recompensa.
esos ya son salvos, están descansando en el Señor. Pero nosotros estamos vivos. ¿Y qué vamos a hacer? El quinto sello hace alusión al periodo del 1517 al 1755. Fíjense cómo cada vez estamos llegando más a nuestros días. No se pueden perder lo que viene del seminario porque está genial. Es el periodo que nace con la Reforma. Johnny, ¿querés leer por favor lo que dice ahí en la pantalla? La Reforma fue el movimiento de reforma, valga la redundancia, religiosa que condujo a la creación de iglesias protestantes nacionales entre 1517 y 1563. Por otra parte, la Contrarreforma fue el movimiento de reforma religiosa dentro de la Iglesia Católica entre el 1545 y el 1563, que estableció y fortaleció a esta iglesia luego de las pérdidas provocadas por el protestantismo. A partir de 1517, los estudiosos de la Biblia, y principalmente hay algunos nombres que ya vamos a estudiar, se dan cuenta de que no importa las consecuencias, ellos tienen que despertar al pueblo. Lo que dice la iglesia no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces es momento de despertar. Satanás estuvo así de erradicar la verdad de la tierra. Pero Dios siempre tuvo un remanente dispuesto a levantar el estandarte de la verdad. En este caso, una de las cosas que impulsó la reforma es el abuso de las ventas de indulgencias en Alemania. ¿Qué dice Johnny el párrafo ahí? Se creía que la culpa del pecado y el castigo eterno eran perdonados por Dios, pero que el ser humano debía hacer una satisfacción temporal en esta vida o el purgatorio. Peregrinación, pago de suma a la iglesia, acto meritorio. Indulgencia era el documento que podía ser comprado y que certificaba que uno estaba libre de la pena del pecado temporal. Se creía que méritos excesivos de Cristo y los santos y que la iglesia podía ministrarlos. Esto está en la dogma de Alejandro de Jales del siglo III. Ellos creían que podían vender un documento que les aseguraba la salvación. Y lo vendían. No solo vendían a los vivos, sino que venía un familiar y se lo podía comprar para alguien muerto. Era un negocio total. Y hubo gente que entendió y que no le importó la pena de muerte y decidió enfrentarse. Y hoy en día nosotros no corremos la pena de muerte porque tenemos libertad de expresión. Y sin embargo no levantamos los pies de la silla. No levantamos y no abrimos la puerta para salir y predicar. Hay libertad de expresión, pero no somos capaces de predicar a través de un mensaje. ¿Cuánto nos falta, no? La Reforma no fue un evento aislado, sino que estuvo estrechamente ligada con el Renacimiento y otros movimientos que produjeron el surgimiento de la Edad Moderna. Quiere decir que el quinto sello, el cuarto estaba relacionado con la Edad Media, ahora el quinto sello está relacionado con la Edad Moderna. Y uno de los principales impulsores fue Lutero. ¿Y por qué comienza en 1517? Porque luego de un estudio progresivo de la palabra de Dios, en 1517 Tetzel, que era un obispo, comienza su venta de indulgencias en Alemania. Lutero y sus amigos resisten la explotación del pueblo, entonces decide hacer una protesta pública. En medio de todo el silencio, en medio de cuando nadie decía nada, Lutero y un grupo de amigos deciden levantar el estandarte de la verdad. Tetzel afirmaba que la indulgencia perdonaba todo pecado y que no era necesario el arrepentimiento. Entonces, el 31 de octubre de 1517, Lutero, de manera heroica y poniendo su vida en riesgo, clava 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Allí en esas tesis condena el abuso del sistema de las indulgencias y desafía un debate a cualquiera que desee hacerlo. ¡Qué valentía! Poniendo en riesgo su propia vida. Esa valentía solamente se la puede dar una entrega a Dios. Y no vamos a estudiar
en profundidad qué dijeron o qué no, porque no es el programa, pero sí tenemos que entender que Dios siempre levantó a alguien dispuesto a trabajar por Él. Zwinglio, un suizo, decidió ser un agente de cambio en esta sociedad. Quizás fue uno de los más humanistas. Él aceptó la predestinación, pero, dice, creía que solo aquellos que oían el Evangelio y lo rechazaban estaban destinados a la perdición. Básicamente defendió la autoridad absoluta de las Escrituras y no permitía nada en cuestión religiosa que no fuera demostrado por las mismas. El concepto de tota y sola Escritura. Solo la Biblia, todo justificado con la Biblia. Calvino, Juan Calvino, él fue un gran reformador en la ciudad de Ginebra y también en Estrasburgo. Personas que pusieron en riesgo su vida. Lutero, condenado a muerte, perseguido, preso y muerto por una enfermedad en la cárcel. Zwinglio, también muerto por persecución y por consecuencia de sus actos. Ninguno de estos lo hizo para ganar nada terrenal, sino que fue Dios quien los motivó. El comienzo entonces del quinto sello comienza con el acto de Martín Lutero de clavar sus 95 tesis y termina el 1 de noviembre de 1755 con un terremoto que ocurrió en Lisboa. Pero eso no es tema para hoy, eso es tema para el que viene. Y yo me pongo a pensar y meditar en la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué les espera a todos aquellos que a lo largo de la historia se mantuvieron firmes del lado de la verdad? ¿Por qué estas personas decidieron, así como los valdenses en la Edad Media y todos aquellos que decidieron morir antes de decir que no eran cristianos, a lo largo de toda la historia, qué los motivó a ellos a siempre mantenerse firmes de la verdad? ¿Por qué no decían que no creían en Dios y se les perdonaba la vida? Ellos esperaban algo mejor que cualquier cosa que esta tierra les puede dar. Y lo encontramos en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta guerra que se da desde que Satanás decidió permitir en su corazón rebelarse a Dios, pronto va a llegar a su fin. La tierra pronto va a llegar a su fin. No sabemos cuánto, pero todo demuestra que Cristo pronto viene. La historia nos muestra que es Dios quien está al control. Los sellos nos están mostrando que es Dios quien dirige los tiempos. La Biblia nos muestra que si nosotros permitimos que sea Dios quien tome el control de esta vida, nada de esta tierra nos puede detener. Todos esos mártires, toda la sangre de esos que derraman, ¿hasta cuándo se va a hacer justicia? Pronto se va a hacer. Pronto Cristo va a venir y a dar a cada uno según haya sido su obra. ¿Qué los motivó a todos estos a permanecer firmes? Y la esperanza de un futuro mejor. Un lugar donde ya no haya más muerte. Un lugar donde ya no haya más enfermedad. Un lugar donde vos y yo podamos vivir una vida plena. Un lugar donde vos y yo podamos estar en constante comunión con el Señor. Pero para llegar a eso, tenemos que empezar a vivirlo hoy. Tenemos que dar a conocer que Cristo pronto viene. Tenemos que dar a conocer el mensaje de un Cristo restaurador. Tenemos que dar el mensaje de un Cristo amante.
¿de qué lado nos vamos a poner en este conflicto? Dios quiera que esto nos haga despertar y nos ayude a ser personas que levanten el estandarte de la verdad por donde vayan. Personas que levanten el nombre de Cristo en alto. Que cuando te vean caminar por la calle digan, ahí va un hijo de Dios. Que tu lucha en esta guerra sirva para que las demás personas conozcan a Cristo. Ese es mi mayor deseo. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Les recordamos que el día de mañana continúa este interesante seminario, así que por favor estén atentos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan nuestro contenido y háganos llegar sus dudas y consultas. Así que sin más, de parte de Matías López, quien nos estuvo acompañando en la realización de este programa, al igual que Mariano Whitman en los controles y Jonathan Carrazán quien les habla, en nombre de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.